Dragon Ball NT. Capítulo 17. La batalla final. El aire estaba cargado de tensión mientras Daisuke y su contraparte metálica, Metal Daisuke, se enfrentaban en el campo de batalla. El ambiente, lleno de polvo y el eco de las luchas previas, parecía contener la respiración mientras estos dos titanes se preparaban para el choque definitivo. Este no era solo un enfrentamiento físico, sino una pelea que pondría a prueba la esencia misma de quien era Daisuke. Metal Daisuke, una creación fría y calculadora, reflejaba todos los movimientos de Daisuke con una precisión mecánica. Sus ojos, carentes de vida, brillaban con un resplandor sin emociones, mientras que su cuerpo metálico emitía un zumbido bajo constante. Por otro lado, Daisuke, con su corazón latiendo con fuerza y su sangre hirviendo, era un torbellino de emociones y determinación. Sabía que este combate no solo decidiría su destino, sino el de todos aquellos que amaba. El primer contacto fue brutal. Daisuke se lanzó hacia adelante con una velocidad arrolladora, su puño se estrelló contra el pecho metálico de su copia con un impacto que resonó como un trueno. Metal Daisuke respondió con una rapidez igual, su brazo metálico se movió con la fuerza de un pistón, golpeando a Daisuke en el abdomen y enviándolo tambaleándose hacia atrás. La pelea rápidamente se convirtió en un intercambio feroz de golpes. Daisuke, aunque sangrando por cortes y contusiones, se mantuvo firme. Sus ataques eran impulsados por la furia y la necesidad de proteger a su mundo, mientras que Metal Daisuke luchaba con una eficiencia despiadada, su programación optimizada para igualar y superar cada movimiento de Daisuke. A medida que la batalla continuaba, el cuerpo de Daisuke empezaba a mostrar signos del desgaste. La sangre corría por su rostro y sus brazos, cada herida un testimonio de la brutalidad del combate. Sin embargo, la determinación en sus ojos no se desvanecía. Cada golpe que lanzaba estaba cargado de la desesperación de un hombre que no podía permitirse perder. Metal Daisuke, por su parte, continuaba sin inmutarse, sus movimientos precisos y letales. La frialdad de su ataque era un contraste con la pasión de Daisuke. Cada vez que Daisuke lograba conectar un golpe, el sonido metálico reverberaba por el campo de batalla, pero su contraparte no mostraba signos de detenerse. En un momento crítico, Metal Daisuke logró atrapar a Daisuke con un golpe devastador que lo lanzó al suelo. El impacto fue brutal, y Daisuke sintió una explosión de dolor que recorrió su cuerpo. Sin embargo, mientras yacía en el suelo, con la vista nublada por la sangre y el sudor, recordó las caras de aquellos que debía proteger. La visión de su esposa, de sus amigos y de su abuelo Goku, todos ellos contaban con él. Con un gruñido de pura voluntad, Daisuke se levantó de nuevo, tambaleándose pero decidido. Su cuerpo podía estar al límite, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Ignorando el dolor, se lanzó una vez más hacia Metal Daisuke, su aura brillando intensamente, alimentada por una determinación que ninguna máquina podría replicar. La lucha continuó, cada golpe y cada movimiento cargado de la intensidad de un hombre enfrentándose a su propia sombra. La sangre fluía, el metal resonaba, y el campo de batalla se convirtió en un testimonio de la fuerza de voluntad de Daisuke. Aunque herido y exhausto, cada segundo que pasaba le acercaba más a la victoria. La pelea era brutal y sangrienta, pero Daisuke sabía que debía prevalecer, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que contaban con él. La batalla aún no había terminado, pero cada momento le acercaba más al desenlace final. La intensidad del combate entre Daisuke y su versión metálica había alcanzado un punto crítico. El campo de batalla, marcado por huellas de destrucción y el eco de los golpes, era un testimonio de la brutalidad del enfrentamiento. Daisuke, a pesar de las heridas y el agotamiento, se mantenía firme, impulsado por una fuerza de voluntad que desafiaba las limitaciones de su cuerpo humano. Metal Daisuke, por otro lado, comenzaba a mostrar signos de frustración. A pesar de su diseño avanzado y su programación para igualar cada movimiento de Daisuke, se vio atrapado en una situación inesperada. La ventaja que había mantenido durante el combate empezaba a desvanecerse, y, por primera vez, se encontraba en desventaja. Con una voz distorsionada y cargada de una emoción que parecía casi humana, Metal Daisuke miró a su oponente con una furia palpable. «No creas que has ganado», advirtió, sus palabras resonando con una amenaza latente. «Tengo una carta bajo la manga, una transformación diseñada para situaciones como esta». Daisuke, a pesar del dolor, se preparó para lo que vendría. Sabía que su contraparte metálica no era simplemente un reflejo de su poder, sino una creación diseñada para superar cualquier obstáculo.
La advertencia de Metal Daisuke era clara, y el guerrero Saiyajin supo que debía estar listo para enfrentar un nuevo nivel de desafío. Con un grito que resonó a través del campo de batalla, Metal Daisuke comenzó a concentrar su energía. Su cuerpo metálico se tensó, vibrando con una energía que parecía desafiar las leyes de la física. Las placas de su armadura emitieron un brillo intenso, y la temperatura a su alrededor comenzó a elevarse, distorsionando el aire con ondas de calor. El proceso de transformación fue rápido pero impactante. Metal Daisuke, con un esfuerzo visible, canalizó la energía necesaria para alcanzar la forma de Super Saiyajin. El cambio fue evidente. Su estructura metálica se adaptó para reflejar la nueva forma, y una aura dorada lo envolvió, iluminando el entorno con un resplandor casi cegador. Sus ojos brillaron con una intensidad renovada, y el poder que emanaba de su cuerpo era innegable. Daisuke observó con seriedad y determinación, consciente de que la pelea estaba lejos de terminar. La transformación de Metal Daisuke era un recordatorio de que la batalla aún estaba en juego, y que debía dar todo de sí mismo para asegurar la victoria. La lucha continuaría, cada movimiento cargado de peligro y la posibilidad de un desenlace inesperado. Enfrentado a su propia sombra en una forma aún más poderosa, Daisuke se preparó para el siguiente asalto, sabiendo que el destino de su mundo dependía de su capacidad para superar este desafío. El campo de batalla, testigo silencioso de la brutalidad previa, era ahora un escenario preparado para una confrontación aún más intensa. La transformación de Metal Daisuke en Super Saiyajin había elevado la apuesta, y ambos guerreros lo sabían. Daisuke, con la sangre aún goteando por sus heridas, se mantuvo firme. Su respiración era pesada, cada inhalación un recordatorio del dolor que recorría su cuerpo. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de determinación. No podía permitirse flaquear ahora. La pelea se reinició con una explosión de movimiento. Metal Daisuke, ahora envuelto en un aura dorada, se lanzó hacia Daisuke con una velocidad sorprendente. El impacto de su embestida fue como un choque de trenes, el sonido del metal resonando cuando su puño se encontró con el cuerpo de Daisuke. El dolor fue inmediato, una explosión que se extendió desde el punto de contacto a través de cada nervio. Daisuke, resistiendo el impulso de retroceder, respondió con un instinto feroz. Esquivó el siguiente ataque y contrarrestó con un gancho directo a la mandíbula de su oponente. El impacto resonó, enviando ondas de choque a través del cuerpo metálico de su oponente. Pero Metal Daisuke apenas vaciló, su estructura reforzada absorbiendo el daño con una eficiencia aterradora. Cada golpe que intercambiaban era brutal y despiadado. La piel de Daisuke se rasgaba y sangraba bajo los ataques implacables, mientras que su adversario de metal, aunque no sangraba, mostraba signos de estrés en sus juntas y placas. La pelea era un testimonio de resistencia más que de técnica, una serie de intercambios crudos donde cada uno buscaba superar al otro por pura fuerza de voluntad. En un momento crítico, Daisuke logró hacer retroceder a Metal Daisuke con una serie de patadas que impactaron con la fuerza de un ariete, cada una empujando a su oponente más lejos y creando brechas en su defensa. Aprovechando la apertura, Daisuke lanzó un ataque devastador, un golpe descendente que impactó la cabeza de Metal Daisuke con la fuerza de un martillo neumático. El sonido del metal cediendo resonó en el aire, y por un instante, Metal Daisuke pareció tambalearse. Sin embargo, la máquina no se detendría fácilmente. Con una velocidad renovada, se lanzó de nuevo al ataque, su puño golpeando el rostro de Daisuke con un impacto que lo envió al suelo, levantando polvo y escombros. Daisuke, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca, se levantó tambaleándose. Su cuerpo estaba al límite, cada músculo y hueso gritando de dolor, pero su espíritu permanecía inquebrantable. La pelea continuaba, una batalla de resistencia donde el primero en flaquear perdería todo. Ambos combatientes se lanzaron una vez más al combate, sus movimientos una danza brutal de fuerza y determinación. La tierra temblaba bajo sus pies, y el aire vibraba con el choque de sus golpes. A pesar de las heridas y el dolor, Daisuke sabía que debía seguir luchando, seguir enfrentándose a su propia sombra hasta el amargo final. La batalla por el destino de todos aquellos que amaba dependía de su capacidad para resistir y superar el desafío que tenía ante él. El campo de batalla era un caos de escombros y polvo, el aire cargado con la tensión eléctrica de dos fuerzas colisionando. Daisuke y su contraparte de metal, ahora en el clímax de su brutal enfrentamiento, se enfrentaban con una intensidad que parecía desafiar los mismos límites de su resistencia.
Cada uno, impulsado por una mezcla de furia y determinación, sabía que el siguiente movimiento podría ser decisivo. En medio de la refriega, ambos combatientes se separaron brevemente, sus cuerpos marcados por el combate. Daisuke, respirando con dificultad, sintió el peso del dolor en cada parte de su cuerpo, pero su mirada seguía siendo de acero. Metal Daisuke, a pesar de las abolladuras y marcas en su estructura metálica, permanecía implacable, su programación impulsándolo a no ceder un solo centímetro. Con una determinación silenciosa, ambos comenzaron a concentrar su energía. El aire alrededor de ellos se volvió denso, vibrando con la acumulación de poder. Daisuke, sintiendo la urgencia del momento, canalizó cada gota de energía que le quedaba en un ataque final. Su aura se intensificó, una manifestación de pura fuerza de voluntad y necesidad desesperada. Metal Daisuke hizo lo mismo, sus ojos brillando con una intensidad inhumana mientras su cuerpo metálico se cargaba de energía. El zumbido bajo de su transformación resonaba en el aire, una señal de que estaba operando al máximo de su capacidad. Ambos sabían que este sería el enfrentamiento decisivo. En un instante que pareció congelar el tiempo, Daisuke y Metal Daisuke desataron sus ataques. Dos ondas de energía, cargadas con el poder y la intención de destruir, se lanzaron una hacia la otra. El choque fue inmediato y espectacular. El impacto de las dos fuerzas se encontró en el centro del campo de batalla, creando una explosión de luz y sonido que sacudió el terreno bajo sus pies. La tierra tembló con la colisión, y el aire se llenó de un resplandor cegador que ocultó a ambos combatientes de la vista. El estruendo del choque resonó por el campo de batalla, un eco del poder absoluto que ambos habían desatado. El suelo se agrietó y el polvo se elevó, formando una cortina que envolvía la escena. Mientras el resplandor de la energía comenzaba a desvanecerse, la silueta de ambos combatientes apenas era visible a través del polvo. El resultado del choque aún no estaba claro, y el suspenso del momento dejaba a todos los espectadores al borde de sus asientos. La pregunta de quién prevalecería en esta confrontación final flotaba en el aire, sin respuesta, la batalla por el futuro seguía colgando en la balanza, y solo el tiempo revelaría quién saldría victorioso de este enfrentamiento titánico. La energía liberada en el enfrentamiento había transformado el paisaje en una zona de guerra destrozada, y el aire estaba cargado de polvo y el eco de la colisión. Los espectadores, testigos de este titánico enfrentamiento, observaban con ansiedad, sabiendo que el destino de Daisuke y del mundo pendía de un hilo. En medio de este caos, una figura conocida apareció en el horizonte: Leaf. A pesar de sus heridas visibles, resultado de la paliza previa, Leaf avanzaba con determinación, cojeando pero impulsado por una voluntad indomable. Su llegada al campo de batalla fue un rayo de esperanza. Había visto cómo los Tsufuros habían sido eliminados, un alivio en medio de la desesperación, pero la situación aún era crítica. Al observar el enfrentamiento entre Daisuke y Metal Daisuke, Leaf comprendió inmediatamente la gravedad del momento. Sabía que cualquier intervención debía ser precisa y calculada. Consciente de que cualquier ayuda podría inclinar la balanza a favor de Daisuke, Leaf decidió actuar. Con un gesto decidido, Leaf lanzó una pequeña bola de energía en dirección a Metal Daisuke. El androide, en medio de su concentración, persiguió el ataque y, en un intento de neutralizarlo, desvió la bola de energía con un movimiento de su mano. Pero este acto, aparentemente trivial, resultó ser su error fatal. La distracción momentánea proporcionó a Daisuke la oportunidad que había estado esperando. Con una rapidez que desafiaba el dolor y el agotamiento, canalizó toda su energía restante en un ataque devastador. Kamehameha, gritó, su voz resonando con la fuerza de su determinación y su furia. El ataque se desató con una intensidad abrumadora, una ola de poder que envolvió a Metal Daisuke antes de que pudiera reaccionar. El impacto fue cataclísmico. Metal Daisuke fue lanzado hacia atrás, su estructura metálica crujió bajo la fuerza del ataque. El androide, ahora al borde de la destrucción, cayó pesadamente al suelo, sus sistemas al límite de la capacidad operativa. Daisuke, viendo la apertura, no perdió tiempo. Aprovechando el momento, se lanzó hacia su oponente con una velocidad cegadora. Al llegar al suelo, agarró a Metal Daisuke por la cabeza, su mirada llena de una mezcla de ira y triunfo. Este era el momento que había esperado, la oportunidad de humillar a su enemigo de la manera más completa. Con una voz cargada de desprecio, Daisuke habló. Tu raza no es más que la peor escoria de mierda, declaró, sus palabras golpeando con la fuerza de un martillo.
Sin dar tiempo a una respuesta, lanzó a Metal Daisuke al aire con una fuerza increíble, el androide flotando impotente en el cielo. Daisuke, concentrando su energía por segunda vez, desató otro Omega Kamehameha. La onda de energía se disparó hacia arriba, alcanzando a Metal Daisuke en un destello final de poder y luz. El impacto fue definitivo, y el androide fue destruido en una explosión que iluminó el cielo, su existencia borrada en un instante. El campo de batalla se sumió en un silencio expectante mientras el polvo comenzaba a asentarse. La figura de Daisuke, de pie en medio de los escombros, era la imagen de la victoria forjada en el calor de la batalla. El capítulo terminaba con esta escena, un preludio al reconocimiento de la victoria de Daisuke y el cierre de una lucha que había puesto a prueba los límites de su fuerza y determinación.